Bien, estamos ya en contacto con el señor Eduardo Ferrero Costa. Él también ha sido canciller y también representante de nuestro país ante la OEA, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también por la espera. Y queríamos conversar con usted sobre este tema, sobre esto que acabamos de ver, porque una de las dudas que nos quedaban y que también conversábamos con el doctor Rodríguez Mackey era si estas sesiones, estos encuentros, estos pronunciamientos ante la OEA tienen algún sentido, tienen algún efecto, si va a tener el llamado que ha hecho el señor Almagro para poder denunciar a Maduro y que pueda ser detenido incluso, ¿realmente sirve de algo, doctor? Buenos días. Buen día. Muy buenos días. Sí sirve de algo de todas maneras. Por más que no hay medidas coercitivas dentro de un Estado, en la medida que existe un Estado soberano, como es el caso de todos los estados, lo puede ser el caso de todos los estados donde está también el señor Maduro en Venezuela, no es posible que una corte pueda entrar a territorio venezolano y capturar al señor Maduro. Pero si hubiera una decisión de la Corte Penal Internacional en que declara culpable por delitos de lesa humanidad al señor Maduro como presidente de Venezuela, en ese caso lo que ocurre es que si sale fuera del país y si hay una Interpol de carácter internacional, el señor Maduro podría ser capturado por la Interpol y ser sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es posible, pero lo que interesa es que estas decisiones de la OEA, esta propuesta del señor Almagro, sí tiene impacto internacional en la imagen de Venezuela y contribuyen a crear una presión internacional contra el régimen del señor Maduro, que es una dictadura, como todos sabemos, y en el cual han habido pues elecciones fraudulentas. Doctor Ferrero, Sí. lo que recordaba el ex canciller Rodríguez Mackey era que ya él había sido denunciado ante la Corte Penal Internacional y que esto tampoco tuvo mayor... exacto. Entonces... Bueno, pero igualmente el hecho de que haya una denuncia en el pasado no quiere decir que no pueda haber una nueva denuncia en el futuro. Claro, el tema no es la temporalidad de las denuncias, sino qué efecto vinculante tienen respecto de una figura a la que la mayoría en ese momento dice que más se debe hacer para evitar justamente que este hombre siga perpetuándose en el poder. No puede haber una intervención armada. Lo que tiene que ser es una solución que corresponde a los venezolanos con la mayor ayuda posible de carácter internacional, de una fuerte presión política, diplomática, económica contra el gobierno del señor Maduro por parte de la mayoría de los estados que sostenemos que ha habido un fraude electoral y que en Venezuela se violan drásticamente los derechos humanos y ahora con una represión brutal y salvaje contra venezolanos que quieren que se respete la voluntad popular. Pero el hecho de que no se pueda de un día a otro cambiar al señor Maduro, porque eso depende del orden interno de ese país que controla a Maduro, no impide que haya una mayor presión internacional cada vez más contra este régimen autoritario para tratar de que cambie internamente en Venezuela. El tema es bien complejo, porque si bien el Perú, gran parte de América Latina, Estados Unidos y el mundo occidental está criticando severamente el régimen del señor Maduro y pidiendo que se presenten las actas de todas las actas de todos los centros de votación y que haya una verificación internacional. Hay que reconocer que hay ciertos estados también importantes a nivel global que están respaldando al señor Maduro. Es el caso de China, el caso de Rusia, el caso de Irán. Y en América Latina, unos pocos estados que también son en dictaduras, como el caso de Nicaragua, ¿no? O el caso de Cuba. Pero no es que el señor Maduro esté solo, está aislándose cada vez más, pero no está solo porque hay grandes potencias que también están respaldándolo y por lo tanto hace la situación un poco más compleja a nivel internacional. Y hacia eso iba nuestra siguiente pregunta, doctor, porque si no hay una salida democrática, si la presión internacional no funciona como quisiéramos, ¿hacia dónde estaría yendo Venezuela? ¿Maduro podría perpetuarse en el poder, entronizarse, como ya sucedió en estos otros países que usted ha mencionado, como Cuba, como Nicaragua?
Sí, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua son dos ejemplos de gobernantes que, haciendo uso de métodos democráticos, los manipula y los usa a su favor. O sea, está haciendo uso de elecciones fraudulentas, se mantiene en el poder. Ujú. Es el caso, Y, claramente, por ejemplo, de Nicaragua. y dar la apariencia de que Y a funciona la un sistema apariencia de democrático democracia. cuando Pero cada no. vez que hay una elección son elecciones fraudulentas, Sí. controlan el Consejo Electoral, controlan el Poder Judicial, controlan la Asamblea Nacional y por lo tanto hay elecciones, que es un elemento típico de una democracia. Pero son elecciones fraudulentas, que no son sustantivamente válidas y se altera la voluntad popular. Esto es lo que llaman, lo que creo que dijo claramente en algún momento Evo Morales, o también lo dijo algún otro gobernante de un país, de una dictadura en América Latina, es el llamado socialismo del siglo XXI. Usan elementos de la democracia para su favor, por el Sí. control del poder. Y en el caso de Venezuela, lamentablemente, el poder lo tiene el señor Maduro porque está sostenido por las Fuerzas Armadas venezolanas. Doctor Mientras no Ferrero, haya cambio en el ejército venezolano, en las Fuerzas Armadas, en la cúpula sí. militar, también corrupta, junto con el señor Maduro, va a ser muy difícil que el señor Claro, Maduro deje el poder. todas las instituciones serviles a la dictadura, ¿no? Yo quiero Y por lo pedirle, tanto, yo sí, quisiera pedirle porque, a ver, de verdad que es una vergüenza tener a varios congresistas llamándose veedores electorales cuando claramente no hay condiciones para hacerlo más que parece congraciarse ideológicamente, ¿no? Hablo de Guillermo Bermejo, Kelly Portalatino y todo ese grupo que viajó a ser veedor electoral dentro de de este proceso. es Y la muy pregunta es, lamentable, ¿no? ¿cuáles son las condiciones para ser un veedor electoral? Una Esa es. persona o una institución independientes, que sean objetivos en la observación electoral, que no tenga una relación de dependencia o influencia política o ideológica por parte de alguno de los grupos políticos que están candidateando, y que no tenga ninguna relación de dependencia con el gobierno de turno, que es el gobierno que tiene mayor capacidad de influir en los órganos electorales y los órganos de justicia de un país. Evidentemente que acá no hay ninguna independencia por parte de estos cuatro congresistas que se han declarado a favor del señor Maduro. Si te das a favor, no puede ser un observador independiente, es una contradicción. Además, en este caso es lamentable realmente que cuatro congresistas asistan, pagados por el gobierno de Venezuela, a pretender actuar como veedores, lo que en realidad son partidarios, y asistan cuando en el Perú se celebran las fiestas patrias y cuando le correspondería estar presente en el Congreso para escuchar el mensaje de la Nación de la Presidenta de la República conforme establece la Constitución Política del Estado. Yo lamento que estos congresistas que no han representado al país ni al Congreso, no han ido en carácter oficial, han ido en un viaje de carácter privado, hayan realizado este hecho. Es lamentable y veremos pues si el Congreso peruano examina la situación y si el tema es revisado en las comisiones pertinentes del Congreso. Ahora, doctor, los países de la región, ¿qué más podrían hacer? Porque en el caso peruano ya se ha quebrado la relación internacional, se ha llamado en consulta a los embajadores, a los cónsules, aquí también se ha expulsado a los representantes diplomáticos y estamos viendo las consecuencias de ello. ¿Hasta dónde se podría llegar, ¿no? ¿Se podrían hacer bloqueos económicos? ¿Esto tendría algún impacto? La presión económica es muy importante, ¿no? Política y económica a nivel internacional. La OEA no ha logrado hacerlo por las características propias de esta institución en la cual todos los estados, conforme un principio básico del derecho internacional de la igualdad jurídica de los estados, tienen un voto. Entonces ocurre que hay un grupo de estados caribeños, de un lado, que votan por Venezuela o se abstienen de denunciar a Venezuela por la relación económica histórica que han tenido por el tema del petróleo entre Así Venezuela y es. estos pequeños estados caribeños, y hay unos estados ideologizados que por razones ideológicas prefieren actuar por sus intereses políticos
que por los principios democráticos, afectando normas internacionales de la región, han votado en abstención. Es el caso, evidentemente, que ha habido el caso de Colombia, el caso de Brasil, que realmente ha sido para mí un poco sorprendente y lamentable que se ha abstenido el gobierno brasileño en esta votación. Y el caso de otros estados que no han asistido a la reunión, como es la situación de México. Entonces, hay que analizar la realidad política de la región y en base a lo que es la OEA hoy día, lamentablemente ayer no se logró por falta de un voto. Una resolución que era bastante suave, no hablaba de fraude, decía simplemente que cumpla con mostrar las actas. Con demostrar todas las actas y permitir una observación, una revisión por parte de organismos internacionales. En aras de la transparencia, sí. Es una resolución que pretendía ser de consenso. Sí. Y bueno, pues lamentablemente esa es la realidad política, pero este hecho no quiere decir que los países que han votado a favor de esa resolución tengan medidas nuevamente de presión permanente contra Venezuela. Y aquí es relevante, por ejemplo, la posición que asumió Estados Unidos el día de ayer, que ya ha dicho expresamente que no reconocen al gobierno del presidente Maduro y que el señor Edmundo González ha ganado las elecciones. ¿Y en qué se podría traducir eso, doctor, si nos permite? Porque sí. Estados Unidos es una superpotencia, es un mercado grande. En su momento puso restricciones económicas a Venezuela que después flexibilizó porque supuestamente iban a haber estas elecciones democráticas. Estados Unidos sí tiene una fuerza importante como para imponer determinadas restricciones. Definitivamente Estados Unidos tendrá que aumentar sus sanciones económicas en relación a Venezuela. Sí. Olvidarse del interés del petróleo y ser muy duro contra este gobierno, al igual que lo pueden hacer todos los países. Ahora bien, cada país tiene su propia posición, eso hay que reconocerlo, ¿no? En el caso de Brasil ha tenido sus razones, pero también puede cambiar, puede evolucionar en la posición y también en un momento puede ponerse junto con otros países de Sudamérica que han sido bastante claros en relación al fraude electoral, a la violación de la voluntad de los venezolanos y la necesidad pues de que se demuestren las actas. Al final esto debería conducir a una nueva elección, pero ese es un tema muy complicado y habrá que hacer mucha negociación diplomática de por medio para poder llegar a eso. Ya hubo un acuerdo de reprobados en estas elecciones. Bien, doctor Ferrero, agradezco. Esa es la situación actual, lamentablemente, y formamos votos para que el gobierno del señor Maduro no tenga actos represivos y no haya más muertes y heridos y violaciones a los derechos humanos en el caso de la mayoría de los venezolanos que han votado en contra del señor Maduro y a favor del señor González. Bien, doctor Ferrero, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.